Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo que expondremos si fue beneficioso o no la reforma agraria en el Perú. Durante los años 1968 habría un hecho importante que cambiaría el Perú y esta fue la revolución de las Fuerzas Armadas liderada por el general Velasco. Él utilizó la página 11 y justificó el golpe alegando que durante el gobierno de Belaúnde él habría traicionado los intereses del país al ceder ante las presiones de la IPS. Él con esta revolución buscaba una serie de reformas y entre ellos era la nacionalización de los recursos petroleros, el nuevo modelo económico y finalmente la reforma agraria que se ejecutó el 9 de junio de 1969. Con la reforma agraria él buscaba la redistribución de las tierras de forma equitativa a los trabajadores, de tal manera de que no exista ninguna diferencia socioeconómica entre la clase obrera y la oligarquía. Sin embargo, desde el aspecto social, económico y político, lejos de ayudarlos, los perjudicó porque no hubo ni una ganancia sustancial. Y es por ello que nosotros vamos a argumentar con fundamentos sólidos nuestra postura. La reforma agraria en el Perú buscaba redistribuir las tierras como una medida a justicia social, pero su implementación tuvo consecuencias políticas que fueron más allá de los objetivos iniciales. A continuación se describen las principales implicaciones políticas de este proceso. Como primer punto tenemos la concentración del poder. Aunque la reforma se presentó como una herramienta para mejorar la equidad social, en la práctica significó una concentración significativa de poder en manos del Estado. El gobierno central tomó las decisiones más importantes sobre la redistribución de tierras, dejando a los agricultores y comunidades rurales con poca autonomía. Esta centralización limitó la participación ciudadana y consolidó un sistema donde el poder político se manejaba desde la cúpula del Estado. Segundo punto, tenemos la desconfianza en las instituciones gubernamentales, pues la manera en que se ejecutó la reforma con poca transparencia y sin un proceso participativo claro erosionó la confianza en las instituciones del Estado. La percepción de que el gobierno actuaba de manera unilateral y sin consultar a las comunidades afectadas generó un clima de descontento, debilitando la legitimidad de las autoridades gubernamentales. Tercer y último punto, tenemos también lo que son las consecuencias de largo plazo en la estabilidad política, pues la concentración del poder en el gobierno central, sumada a la polarización y la desconfianza en las instituciones, sentó las bases para una inestabilidad política que persistió en las décadas posteriores. El mal manejo de la reforma, junto con los conflictos sociales que surgieron a raíz de ella, contribuyó a la aparición de crisis políticas recurrentes que afectaron el desarrollo del país. Aspecto económico. La reforma agraria tuvo efectos secundarios, todo lo que es reducción de producción. La redistribución de tierras no estuvo acompañada de una planificación y capacitación para los propietarios, que eran los campesinos. Estos beneficiados carecerían de experiencia de gestión agrícola, lo que condujo a una reducción de producción y, y eficiencia. Otros efectos secundarios tenemos la disminución de la inversión de capital de crédito. Esto ocasionó incertidumbre sobre la tenencia de las tierras, de la apropiación de propiedades. Hubo una caída de producción. Esto llevó a una disminución de producción agroindustrial. Las industrias dependían mucho de, de materias primas. Experimentaron una disminución en su suministro, por lo que sufrieron una caída en su producción, generando un impacto económico en general. Además tenemos la pérdida del mercado y competitividad. Hubo una disminución en producción y calidad de los productos agrícolas. Perú perdió competitividad en los mercados internacionales. Aunque la reforma agraria tenía como objetivo mejorar y aumentar la redistribución de tierras, lo que obtuvo fue un aspecto contrario, conociendo así, conociendo así escasez de alimentos. En el aspecto social tenemos 4 puntos clave.
La primera es la desarticulación de las haciendas. Esto produjo la pérdida de empleos para muchos trabajadores, ya que esos trabajadores dependían de esas haciendas para poder sustentarse. Segundo, tenemos la fragmentación social. La creación de cooperativas y la redistribución de las tierras generaron conflictos entre los campesinos, ya que no estaban acostumbrados a las nuevas formas de trabajo. Y también, por otro lado, generó la ineficacia en la producción agrícola, ya que muchos beneficiarios de estas tierras no sabían cómo administrar las haciendas. En la número 3 tenemos la migración rural urbana. Muchos de estos campesinos se vieron obligados a migrar a otras ciudades de Lima, creando así las ciudades marginales, ya que no tenían un sustento básico para poder vivir. Y como número 4 tenemos a la crisis política, que hizo que disminuyera la producción agrícola por la falta de infraestructura, dañando las importaciones alimentarias, afectando las economías rurales. Conclusiones. La reforma agraria concentró el control de las tierras en manos del Estado. Si bien se planteó como un esfuerzo para democratizar la propiedad de la tierra, lo que consiguió fue limitar las decisiones y la participación de los campesinos con respecto a sus tierras. Esto contribuyó a la desconfianza de las instituciones de Estado, ya que se percibió que la reforma agraria tuvo un interés político en lugar de querer mejorar la condición de vida de los campesinos. Además, no logró contribuir o idear un modelo productivo exitoso, ya que muchos campesinos carecían de experiencia y conocimiento para manejar adecuadamente las tierras que se les fueron entregadas. Esto generó frustración por parte de los beneficiarios, lo cual que en muchos casos contribuyó a que sigan viviendo en la situación de pobreza. Por último, la reforma agraria fue un golpe a la productividad agrícola, ya que al desmantelar las haciendas que contaban con recursos adecuados para el rubro, la producción terminó por fragmentarse en unidades pequeñas y poco eficientes. Esta pérdida de productividad y competitividad debilitó la economía en general, generando problemas estructurales a largo plazo.